Pregunto si les importará que cuente la historia de Mónica, si realmente habrá un interés genuino de que salga a la luz la verdad de un crimen o si realmente no les importa nada. ¿Quién era? ¿Le cambió la vida a alguien? Muchas dicen que estamos tan sobrepasadas con el número de feminicidios que se hace imposible contar la historia de cada una. Otras vociferan que ninguna está olvidada. Las mujeres tenemos la tradición heredada del oral. Aquellas abuelas y madres que contaban historias. Lo rural se funda en una oralidad que traspasa generaciones. Si no fuera por el boca a boca de quienes nos antecedieron, tal vez no me hubiese enterado del caso de Mónica. Puede que llegaran hasta mí solo ciertas partes en que lo contado se fue deformando a lo largo de los años y quedó en el imaginario, la rueda de un auto aplastando su cuerpo. O también me llegaron historias dudosas, porque eran tiempos de dictadura y había que desconfiar de cualquier versión oficial. Como sea, lo contado salvó a Mónica de caer en el olvido. ¿Cuántas historias de mujeres no se sabrán si no es por el empeño de quienes tenemos la porfía de narrar y preservar? Esa es una parte al inicio, ¿no?, del libro Con mi recuerdo encendí el fuego, Mónica Briones Puccio, una biografía personal que está escrito por la periodista y activista Erika Montesinos. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte acá y poder contarles a nuestros auditores y auditoras respecto a esta travesía que ha sido investigar esta historia y contar esta historia y decir que cuando este libro tiene como bajada una biografía personal, eso es muy real, porque yo me acordaba de otros libros que he leído de Rosa Montero, de Siri Husband, que están contando la historia de alguien más, pero la historia personal se cruza de manera constante y tú estás espejeándote todo el tiempo a medida que te vas encontrando con la historia de esta mujer. Por si alguien no conoce el caso, Mónica Briones Puccio fue asesinada, ¿cierto?, en 1984, en circunstancias que tú vas contando en el libro, pero de las que se supo súper poco. Además, de nuevo, como dice ese párrafo, dictadura, no existía la palabra femicidio dentro de nuestro concepto, ni cultural ni jurídico, y por lo tanto quedó como una muerte violenta más. Además fue en una madrugada, ¿cierto?, en la calle, entonces hay todo... Dos mujeres solas, ¿cierto?, que fueron atacadas por un desconocido. Sí. Entonces quedó todo eso ahí y tú vas no solamente buscando qué pasó con ese crimen y por qué se produjo, sino también quién era. Entonces, primero preguntarte, tú lo cuentas en el libro, pero sería súper lindo que lo contaras aquí también a nuestros auditores y auditoras respecto a tu propia obsesión, porque para sacar un libro como esto, que además partiste en el 2006 investigando, hay que tener mucha obsesión. ¿Qué te pasó a ti con esta historia? Bueno, sí, o sea, hay que ponerle la palabra a lo mejor obsesión. Yo creo que también es perseverancia y un poco de porfía también, en el sentido de querer contar algo que una tiene una profunda convicción de que efectivamente se trata de algo importante para otras personas, no solamente para mí, digamos, no solamente como un desafío que yo me propuse, sino que también para una comunidad, digamos, para lo que significa la figura de ella, que no solamente se quedara, digamos, en lo que le pasó, en lo trágico que le pasó, sino que también se conociera aspectos de su vida que son muy interesantes e importantes de conocer, y a través de eso nos hiciéramos también estos espejos que tú dices también, que en general las mujeres en general, o también las que se identifican o no como lesbianas, se pueden ver también reflejadas, ¿no? El proceso de identificarse. Yo tenía 12 años cuando ocurrió esto, entonces cómo viene todo este descubrimiento de identidad, lo que estaba pasando también en dictadura, ser niña en dictadura, ¿no?, cuando estaban comenzando las protestas. ¿Cómo lo veías tú? Si es que lo veías, si es que tenías conciencia de lo que estaba ocurriendo. Creo que en realidad me inspiraron muchas cosas para seguir adelante. Y también mi propio crecimiento, como bien dices tú, traté como de mezclar aspectos de mi vida, pero es porque en realidad yo creo que fuimos de la mano con Mónica, entre comillas, digo, no quiero decir nada raro, digamos, pero creo que fue un acompañamiento también, ¿no? Sí, además que sin duda hay algo que las aúna, que tiene que ver con que Mónica Briones vivió su lesbianismo de una manera muy abierta, y eso tuvo los costos que tuvo hacerlo en los 70 y a principios de los 80, ¿no? Y tú creaste Rompiendo el Silencio el 2002. Yo me acuerdo que nos conocimos porque no había nada más en esa época. Me acuerdo que te invitamos al FemCine en una de nuestras primeras versiones. Y claro, y además este impacto de decir, tú creaste un sitio web en ese momento donde
visibilizar ni más ni menos a las mujeres lesbianas que, digámoslo, o sea, en la cultura, en términos amplios, en la cultura occidental patriarcal, digamos, no siempre, no en todas las culturas, no en todas las épocas, siempre hay que marcarlo, han estado absolutamente invisibilizadas. E incluso todavía, si ustedes buscan las cifras, ahí están, cuando hablamos de historias homosexuales en la literatura o en el cine o en las series, sigue siendo mayoritariamente hombres. Exactamente. O sea, eso fue lo que desde el inicio también quise hacer con mi sitio web. O sea, en el fondo yo veía, yo estaba participando en el movimiento y veía que se estaban haciendo un montón de cosas, que habían organizaciones, que habían activistas, un montón de cosas interesantes y eso no estaba en ningún lado. Entonces, en el fondo, quise hacer este sitio web no solamente como una réplica de cortar y pegar, sino que también reportear, porque igual yo como ahí digo en el libro, hacía entrevistas, hacía reportajes sobre la historia del movimiento lésbico feminista, entonces sentía que era como un deber, no sé, era algo, bueno, yo creo que es algo que tenemos en realidad en general los activistas, como el deber. Sí, hay algo ahí, ¿no? De que sí. Además a uno se le da una oportunidad, se le da una voz, sí, ¿cierto? Una voz. Y herramientas, en el caso de quienes son periodistas, para poder visibilizar y poner en relevancia aquellas cosas que a nosotros nos importan. Y de hecho, pensaba en eso, ¿no? Al final del libro, tú pones una lista de ataques lesbodiantes desde el caso de Mónica Briones hasta la actualidad. Sí. Y es una lista dolorosa porque uno podría pensar, hay no solamente un libro detrás de cada uno de estos, no un libro potencial, sino hay, como tú nos muestras, hay familias, hay dolores, sí. Hay historia, hay, por supuesto, vidas truncadas, hay un montón de cosas que no sabemos y que quedan simplemente como un número más en la lista. Y mi impresión, y aquí te lo presento como hipótesis, Erika, es que parte de tu trabajo acá tiene que ver con decir, a ver, detengámonos en qué significa una muerte como esta. Bueno, a ver, esa lista creo que es algo que ha estado elaborando, por ejemplo, hoy en día Rompiendo el Silencio es una agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, y mis compañeras han estado recopilando estos casos, es decir, los nombres y las circunstancias en que han ocurrido esos ataques. Y ahí en esa lista nos damos cuenta que Mónica, si bien está considerado el primer caso documentado, no quiere decir... Que sea el primero. El primero, pero puede ser que hayan habido tantos otros que quedaban en la más completa invisibilidad. Y yo te digo una cosa, porque cuando estaba estudiando periodismo, o sea, cuando estaba egresando, yo hice mi tesis sobre discursos periodísticos sobre homosexualidad en la prensa escrita chilena en la década de los 90. Y las portadas de los diarios eran muy poco amables. Entonces, en ese sentido, yo me acuerdo... muy poco amables por ser amables. Digamos, o sea, estoy diciendo... Absolutamente. O sea, eran discursos odiantes. Claro. Directamente. Entonces, me acuerdo que en varios de esos titulares aparecían casos de crímenes, de asesinatos, de mujeres, ¿no? Y muy peyorativamente. Esta la está acosando, o esta se le quiso tirar, una claro. Cosa así, ¿no? Entonces, y pasaba muy piola, pero las que sabíamos, las que estábamos ahí, decíamos, esto fue un ataque, ¿no? Y quedaba simplemente tapado, ¿no? No se sabía más allá. Entonces yo creo que todos esos casos demuestran también cómo, a pesar de que Mónica sea el primero documentado, han seguido ocurriendo de manera continua, y quizás esa es una lista muy corta, porque yo creo que la lista es mucho más larga, de muchos casos que nunca vamos a saber si ese fue el motivo, y a veces que también se relativiza también. Ya hemos visto que en algunas oportunidades se han sacado, digamos, productos sobre estos hechos y se han relativizado, ¿no? Entonces, yo creo que por eso hace bien de repente tener esta mirada también de derechos y que sea respetuosa. Yo creo que también es importante lo que tú haces en el libro de poner en contexto, ¿no? Y de que podamos entender a todo lo que se tiene que enfrentar una mujer que decide vivir su lesbianismo de manera abierta. Ojo, o sea, de vivir su identidad de manera abierta, ni más ni menos, no solamente con quien tienes la... intuición, el acercamiento, ¿cierto? De la búsqueda amorosa, erótico, sexual, sino tu identidad misma, ¿no? Aquello que te define y que las consecuencias que eso puede tener. Y es muy impactante ver a lo largo del libro porque, claro, ahí tú dejas documentado a partir de la investigación que hace, a partir también de los testimonios judiciales, a través de las entrevistas que tú levantas a lo largo del libro, de dejar muy claro que el de ella no fue un asesinato casual, que tenía que ver efectivamente con la manera en que ella expresaba su identidad. Y que eso
tuvo un costo en 1984 costo, y lo que yo creo que a mí más me impacta al terminar de leer el libro, Erika, es como, y sigue teniendo un costo hoy día. Así es, o sea, en el fondo... Han pasado 40 años. 40, este año hay se mujeres cumplieron lesbianas 40 que años. siguen siendo asesinadas porque son mujeres lesbianas. Exactamente. O sea, yo no quiero decir que con esto estemos todos bien, porque me han hecho mucho esa pregunta, ay, pero ¿cómo opinas? Hoy día están mejor, tienen matrimonio, pueden adoptar o pueden reconocer a sus hijos, a su hija. Pero en el fondo eso, las leyes no son suficientes. O sea, en el fondo siempre yo he dicho que los cambios culturales siempre van más atrás. Y en ese sentido creo que, y sobre todo con el lesbianismo, con la lesbiandad, como le digo yo, porque en el fondo es algo que irrumpe, es irruptivo, es revolucionario. El amor entre mujeres para mí es revolucionario. Entonces, en ese sentido, digamos que esta sociedad, digamos, patriarcal, le incomoda, digamos, estas relaciones, ¿no? O sea, no digamos que no, le incomoda. Entonces, desde ahí, digamos, este asunto de la invisibilidad, del ninguneo, de que siempre no es importante. Entonces, yo creo que, digamos, las mujeres que nos identificamos con lesbianas hemos crecido, digamos, con esa conciencia, ¿no? Un poco la hemos ido limpiando y ese también fue quizás un poco la misión de Rompiendo el Silencio también, de tratar de sacarle esa mochila grande que incluso tenía la palabra, ¿no? O sea, si nosotros estamos hablando hoy día de lesbianas, si hoy día, por ejemplo, el otro día en el lanzamiento de mi libro estaba mi papá, mi mamá, y el lesbianismo era para todos lados la palabra, y mi papá estaba así como con cara de extrañado. O sea, en el fondo quiere decir que ya no nos pesa. Y eso era como también, y lo que digo ahí en el libro también entre medio, ¿no? Que esa palabra no nos pese. Y cuando no nos pesa a nosotros esa palabra y cuando estamos mucho más resueltas, quizás vamos aminorando también esa violencia. Ahora, yo creo que el tema es, y quiero volver a lo que tú dices, de por qué una mujer que ama a otra mujer es incómoda para la sociedad, y aquí voy a tirar así como píldora teórica feminista, ¿no? Y es básicamente porque la construcción de lo femenino y de la mujer está en torno al hombre. O sea, los mandatos femeninos tienen que ver con que nosotras nacemos y crecemos para ser madres y esposas. Y nuestra identidad va a estar abordada a partir de que un hombre nos mire y nos dé un lugar en el mundo. Fin. Entonces, cuando las mujeres dicen, yo no necesito un hombre, yo no quiero un hombre. Y no es casual que algunas de las máximas madres de la teoría feminista sean lesbianas. Audre Lorde. Porque ellas tuvieron que decir, espérate, si yo existo sin hombre, ¿qué es lo que existe de mí? ¿Qué es lo que soy? ¿No? Entonces empiezan a aparecer estas teorías feministas que son fundamentales para que todo el resto de las mujeres, hetero, bi o lo que sea, podamos ir diciendo, bueno, yo soy independiente de a quien ame, ¿no? Y ahí para ir cerrando, Erika, y como es esclarecido eso por si alguien se estaba preguntando, entonces, ¿por qué el lesbianismo hace tanto ruido? Bueno, pues el lesbianismo cuestiona todo, cuestiona el orden patriarcal desde la base, ¿no? Entonces, preguntarte desde ahí dos cosas. Uno, hay mucho Erika en el libro y tú te expones mucho en el libro, cosa que me parece que es muy dulce, pero es muy valiente también. Sí, entonces, preguntarte también por ese ejercicio. De hecho, había mucho más. Y yo fui, digamos, viendo, digamos, las partes y todo. Bueno, obviamente que todo eso tiene que ver un poco con el tono que yo quería lograr. No quería lograr un tono victimizante, algo como que fuera un lloriqueo, ¿no? Un pataleo, sino que también quería mostrar que, por ejemplo, aquí hubo una mujer que también ya está bien, le pasó todo lo trágico, se puede convertir en una mártir, pero también es alguien que tuvo una vida errática, ¿no? Que a lo mejor... Era una mujer compleja. Compleja, con sus complejidades. Como todos nosotros. Como todas nosotras. Y en el fondo yo también, por otro lado, ¿no? O sea, estas vivencias de infancia, esto de fijarme en las primeros amores, podríamos decir, estos amores platónicos, ¿no? Recibir el rechazo, ¿no? Que es algo que las lesbianas tenemos muy incorporado, ¿no? Del rechazo. Entonces, en el fondo, recibir todo esto te va construyendo también, pero también te va haciendo fuerte y comprometiéndote también mucho más con lo que son las relaciones afectivas. Generalmente te dicen, las lesbianas son intensas, ¿no? Los seres humanos somos intensos. Exactamente, entonces hay que sacarlo un
poco desde ahí y cómo nos podemos reflejar. O sea, la premio Nobel, por ejemplo, Annie Ernaux, ella escribe, digamos, de sus amantes y todo el mundo dice, esto es un tema universal, pero esto también puede ser un tema universal. O sea, mis vivencias pueden ser un tema universal, porque todas hemos vivido el deseo, todas hemos vivido el rechazo, todas hemos vivido la obsesión, el enamoramiento, el amor recíproco. Entonces, en ese sentido, la búsqueda. Y la búsqueda también, la búsqueda de la identidad, no solamente que termine siendo lesbiana, bisexual, sino que a lo mejor termine siendo, te construyas tú misma. No, y además el lugar en el mundo. Porque en la primera parte vemos a Mónica tratando de encontrarse. También ella como artista, ella llegó a ser una destacada pintora y sobre todo escultora, pero también haciéndose muchas preguntas, ¿no? Y yo creo que ahí podemos entrar, y de hecho quería cerrar hacia allá también, porque es evidente que el libro es muy coherente. El libro, con mi recuerdo, encendí el fuego, Mónica Briones Puccio, una biografía personal de Erika Montesinos Urrea, que Erika, esto es muy coherente con lo que tú has venido haciendo los últimos 20 años, ¿no? Que es activismo lesbofeminista. Exacto. Y claro, es coherente con tu trabajo, tanto cuando tú creaste Rompiendo Silencio, como medio de comunicación, y luego ahora como organización, ¿cierto? Pero mi impresión, y eso es lo que quiero también invitar a nuestros auditores y auditoras, es que es un libro que atraviesa el mundo del activismo lesbofeminista y que cualquier persona puede conmoverse con estas historias, la tuya y la de Mónica. Entonces, preguntarte para quién escribiste y quién te gustaría que leyera. ¿Cómo para quién escribí? O sea, yo en realidad creo que escribí para todas nosotras, digamos, en el fondo, o sea, para quienes estamos también metidas en este mundo del activismo, pero también más allá, y es lo que yo te decía ahora, yo también, y se lo dije también mucho a quienes me ayudaron también a concretar este libro, que yo quería que fuera algo universal, ¿no? Que se comprendiera también lo que mismo hemos estado hablando, estas complejidades que tiene la vida, y que no porque a ella le haya pasado esto tan trágico, tan doloroso, donde todavía es un crimen impune, pero más allá de eso es ver su vida también como algo que también deambulamos todos en esta búsqueda. Yo creo que ese es el trasfondo también de este libro, esa búsqueda que hizo ella y esa búsqueda que también hice yo, y que en el fondo también fui creciendo también digamos, con la escritura, ¿no? O sea, en el fondo empecé como una periodista bien ahí que quería incluso descubrir quién había sido el asesino, pero que en el fondo al final voy pensando que a lo mejor no va por ahí la cosa. ¿Cachai? Eso quiere decir que también hay como una especie de crecimiento también, en el sentido que lo importante está en otro lado, es otro el mensaje. Bueno, no les voy a decir cuál es el mensaje con el que yo me quedé. No, para que porque tengan... cada uno puede sacar su propio Exactamente, para que ustedes puedan tener su propia lectura. Pueden conseguir con mi recuerdo en Encendí el Fuego, Mónica Briones Puccio, una biografía personal. Yo creo que también es muy importante que lo lean hombres. Sí, por supuesto, sí, es que lo lea todo el mundo, sí. Porque claro, también es como, ¿cómo entro a este mundo? ¿Cómo entiendo? ¿Qué es lo que le pasa a una mujer cuando se da cuenta que ama a otras mujeres, ¿no? Y cuáles son los costos culturales, sociales, familiares, acá hay muchos de eso también, al respecto. Hemos conversado con Erika Montesinos Urrea, periodista, activista lesbofeminista y autora de este libro, Con mi recuerdo encendí el fuego. Muchas gracias, Erika, por venir. Gracias por la interesante entrevista. Placer, querida. Nosotros tenemos que irnos a la pausa y ya regresamos.